Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, The Richest Caveman. Bienvenidos a uno de las reuniones más del Código Profético. Soy John L. McCain y estoy muy emocionado de que usted ha tomado tiempo para estar con nosotros y recibir la bendición que Dios ha tenido para usted. En esta mañana hay un testimonio tremendo que ha de levantar sus sentidos al poder de Dios para cambiar vidas, mientras el pastor Batchelor comparte su vida con nosotros, titulado El Cavernícola más rico del mundo. Invita a sus amigos, si aún no han llegado, llámenlos y díganle, mire, usted no puede perderse esto. Nos emocionamos anoche y le dijimos un tópico muy diferente. Déjame decirle que esta noche hablaremos acerca de el engaño más grande de la historia. Es importante el tópico de esta noche. Y mañana en la noche será entonces el anticristo. Y el martes será el tópico de la marca de la bestia. De donde quiera que estén, le damos la bienvenida y le decimos que Dios tiene una bendición muy grande para usted en este día. Le vamos a invitar ahora entonces que se pongan en pie mientras cantemos nuestro himno tema, Cristo llegará a tiempo. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Up Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. And as you're being seated at your local sites, greet your neighbor and then you También may be salúdese allá seated. donde quiera que esté y pueden sentarse. Amigos, antes de introducir al pastor Batchelor, yo quiero hacer algo que se me olvidó hacer, que es importantísimo. Me gustaría que oráramos antes de comenzar. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu amor, tu bondad y por el mensaje que has dado a través de tu Santo Espíritu noche tras noche. Gracias por la información que tenemos y las vidas que están siendo transformadas. Pedimos que tu bendición sea con el pastor Batchelor en esta mañana. Dale palabras de sabiduría y de inspiración y que la vida de alguien se transforme a través de testimonio en esta noche, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, vamos entonces a darle una bienvenida al director, presidente y orador de Hechos Asombrosos, el pastor Doug Batchelor. Buenos días, gracias John. Buenos días. Estoy tan agradecido de verles aquí en esta noche, en este día, para este programa especial. Le damos la bienvenida a todos los que están mirando a través de esta nación y alrededor del mundo. Tenemos distintos grupos de Norteamérica, Suramérica, Australia, sur de África, y hemos visto algunas fotos de algunos de los que están observándonos de Norteamérica, pero ahora queremos invitarle a aquellos que están en otras partes del mundo que también nos envíen su foto digital a través de prophecycode.com. Queremos compartir eso para que la gente también vea. Tenemos algunos, miren. Este es Yakima, Washington. Vamos a saludarles. Que Dios les bendiga. Y también tenemos otro de Temple City, California. Están ahí observándonos también. Me imagino que están esta mañana también compartiendo con nosotros. Hay aproximadamente 1950 hasta 2000 grupos aproximadamente entre Canadá, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Y hay un sinnúmero de otras partes del mundo que desconocemos. Y es algo muy emocionante el ser parte de esto. Si usted tiene preguntas bíblicas, nos gusta siempre dar un poco de tiempo en cada momento para contestar estas. Nuestro programa será un poquito más corto en esta mañana, pero sí le vamos a invitar a que vaya al
prophecycode.com, y cada vez que terminamos cada uno de los programas, nos gusta ir al website y a leer cada una de las preguntas que ustedes tienen. Es algo emocionante y fascinante. Si usted tiene preguntas bíblicas, vamos a cubrir todas las posibles. Por favor, trata de mantenerlos lo más sucinto posible. Y así haremos lo mejor para poder contestarla. De hecho, alguna gente nos envió preguntas bíblicas. Aparentemente eran quizás en el lenguaje chino o algo así. Y para mí fue no sé leerla, pero es algo lindo ver que hay gente en todas partes del mundo que están sintonizando. Buenos días. Buenos días. Gracias. Creo que lo que dice es algo que yo puedo también decir. Bueno, tú lo escogiste. Es un complemento para ti. Sí, así es. Tenemos un par de testimonios que quiero compartir. Gracias por este tremendo seminario que he asistido. He sido bendecido. Soy un cristiano que ha asistido, pero he salido fuera de la iglesia. Pero ahora he decidido volver a la verdad. Y quiero volver a continuar y deseo que el Señor me bendiga. Y agradezco por el mensaje a las naciones que Dios le ha dado a usted para poder ir al paraíso con Él. Estas reuniones han sido una tremenda bendición. Me han abierto mis ojos a un mejor entendimiento de las profecías. Esto me ayudará a ser un verdadero testigo en una forma más eficiente. Gracias por todo el trabajo que he hecho Dios con mi vida. Yo vivo en Auburn, Washington, y he atendido las primeras 5 reuniones y las he amado mucho. Pero tengo que salir por negocios en marzo 11 a un viaje internacional. Me sentía muy mal por no haber podido continuar las reuniones, pero ahora me encuentro sentado en el 6º apartamento de hotel en Ámsterdam y estoy viéndolos en línea. ¡Wow! Gracias por poder puesto las presentaciones en el sitio de Internet. Voy a estar siguiendo el programa a través del Internet mientras esté en mi viaje. Gracias por todo. Un saludo especial a mi iglesia. Ok, vamos ahora sí a las preguntas. ¿Me puede decir qué es la lección esta noche? Bueno, pusimos esa pregunta porque anoche yo anuncié la lección equivocada para esta noche. John y yo también hicimos lo mismo. Estaba anunciando 2 noches por adelantado. La lección de esta noche es el engaño más grande de la historia. Perdóname, mañana en la noche entonces será el anticristo y el martes en la noche será la marca de la bestia. Por lo tanto, perdóneme, por favor. Quería clarificar eso para cualquiera que quizás está esperando en esta noche. Si usted está viniendo para el anticristo en esta noche, él va a estar presentado mañana en la noche. Muy bien. ¿Por qué es que Jesús se demora tanto en regresar? Bueno, saben, cuando Él regresará, muchas personas pensarán que es demasiado temprano. Él no se tarda. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo a través de tus descendientes el Mesías vendría, la primera vez como un sacrificio, 2000 años pasaron antes de que Él viniese. Desde el nacimiento de Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Y Jesús dijo, yo regresaré otra vez. Y aproximadamente lleva 2000 años. Creo que estamos justo a tiempo. La Biblia dice que un día como el Señor es como 1000 años. La historia y el plan de la redención se supone que tengamos quizás 6000 años aquí en esta tierra y 1000 años en el cielo, que son 7000 años en comparación con la eternidad. O sea, no es una fracción de una fracción. Por lo tanto, Jesús no tarda. Para nosotros, con nuestras vidas limitadas, se siente como algo muy largo esperar. Pero la Biblia dice, he aquí la paciencia de los santos. Muy bien. ¿Qué es un judío espiritual? Buena pregunta. Bueno, primero, cualquiera que acepta a Cristo Jesús por fe llega a ser un judío espiritual. Cada cristiano genuino es un judío. Síganme, por favor. Todos somos salvos bajo cuál pacto, el antiguo o nuevo pacto. Es el nuevo pacto. De hecho, yo haré un nuevo pacto después de esos días, dice el Señor, con la casa de Israel, dice.
El Señor está haciendo el nuevo pacto ¿con quién? Con la casa de Israel. No hay salvación o un pacto hecho con los gentiles. Pablo dice, nosotros los gentiles somos injertados, ¿sí? Son injertados a lo que es la viña de Israel. E Israel puede también estar injertado, pero todas las promesas de la Biblia, este es un libro judío, todos nos convertimos en judíos espirituales cuando somos bautizados. Ahora, perdóname, cuando uno lee acerca de la Biblia, cuando Rahab llegó a ser una madre en Israel y Ruth también, y ellos fueron asimiladas, ¿no? Se convirtieron en judías espirituales. ¿Puede una persona que pierde la capacidad mental perder su salvación? Bueno, vamos a entrar en la secuencia correctamente. Dios no rechaza a alguien al tener acceso a la salvación a causa de su capacidad mental limitada. A quien Dios le ha dado mucho, Él espera mucho de él. Si una persona mentalmente no tiene la habilidad de comprender el Evangelio, Dios es amor y justo y Él juzga a cada uno según su habilidad. Y hay personas que quizás han vivido una vida con el Señor con toda su vida, y quizás a través de un accidente, un problema químico, se afectan mentalmente, quizás Alzheimer's. Yo conozco una señora muy buena que después le dio Alzheimer's y comenzó a actuar como una persona muy diferente, y yo creo que Dios le juzgará según la vida que ella vivió antes de que se enfermó. Amén. Si nos hemos descarriado de Dios, ¿es posible volver a salvación? Sí, hay muchas promesas en el Señor, y el Señor le llama a aquellos a Israel que también le rechazó en el libro de Oseas, y Dios nos está llamando a que regresemos. Hay varios ejemplos en la Biblia, desde David a Salomón, donde ellos se descarriaron y el Señor los trajo de nuevo. Aún Pedro temporalmente también negó al Señor, ¿no? Y fue perdonado y regresó. Si no hay esperanza para aquellos que se descarrilan, estamos en problemas, porque la historia del hijo pródigo es un ejemplo perfecto. Él estaba en la casa del padre, se fue y regresó a la casa. Claro que hay esperanza. ¿Pueden los cristianos ser perfectos como Jesús? Bueno, en el sentido de que cuando aceptamos a Jesús, el Señor nos mira como miraba a Jesús cuando fue bautizado y dijo, cuando tú sales del agua después del bautismo y has aceptado las provisiones del Evangelio y te has arrepentido de tus pecados y los has confesado, el Señor te dice a ti como lo dijo a Jesús, este es mi hijo amado o hija en el cual tengo contentamiento. Estamos completamente asimilados a la familia de Dios y nos convertimos en hijos e hijas de Dios, y Él nos cubre con la sangre de Jesús y el manto de su justicia, y nos mira como si fuésemos o tuviésemos la misma justicia perfecta de Jesús. Esto es lo que es justificación. Pondremos tener un ejemplo así bíblico y actual de eso. Bueno, nosotros hemos pecado, pero Jesús nunca ha pecado. Pero cuando Jesús venga, dice, solo habrán dos clases de personas. Cuando Jesús regrese, lo que Él verá, aquellos que tienen el carácter de su Hijo y aquellos que no. Debemos ser entonces cristianos que seguimos a Cristo y le estamos pidiendo que nos dé el don de la perfección de su Hijo. Así que vamos a ser perfectos antes que Jesús venga. Necesitamos ser. ¿Qué quiere decir eso? Ella lo hizo a propósito. Esa es una pregunta que recibimos mucho. Yo creo que debemos continuar en la santificación. La perfección cristiana quiere decir que Jesús está reinando en el trono de nuestro corazón. Y permíteme hablar de un libro clásico, Camino a Cristo. No es las buenas obras ocasionales o las malas obras ocasionales que determinan en qué lado estamos, sino las características o nuestros hábitos que determina a quién servimos. Dice que el Señor debe ser entronado en nuestros corazones. Cuando tenemos la experiencia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, donde amamos a Dios de tal manera que preferiríamos morir en lugar de desobedecerlo, esa es la perfección cristiana, es el amor perfecto. En Mateo, Jesús dice, capítulo 5, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero en Lucas lo dice de manera especial, sed ustedes
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Dios está buscando el perfecto amor, la perfecta misericordia. Y si amamos, obedeceremos. Espero que eso sea directo. Muchas gracias. Una más, nada más, tendremos para decir. Doug, ¿sospechas tú de cualquier cosa que declara que Dios ha escondido su verdad en fórmulas matemáticas? ¿No es eso precisamente la premisa principal de este seminario del código profético? ¿Descifrar el código de las profecías escondidas en otras partes de la Biblia? No, eso no es lo que estoy diciendo. Yo creo que hay mensajes en la Biblia que están escondidos en las historias. Y a veces una alegoría, por ejemplo, la historia de José. Es la historia de Cristo. Piensa en la historia de José. Fue vendido por sus hermanos por el precio de un esclavo y aún les perdona. Y esto es un ejemplo grande. Por favor, si alguien le puede ayudar a esa persona, va a ser algo distrayente, ¿no? Bueno, hay una gran parte de símbolos en la Biblia que se pueden identificar. Por ejemplo, lo que es la espada representa la palabra de Dios, y una mujer en profecía representa una iglesia, y el cordero representa a Cristo Jesús, y el dragón es Satanás, y un cuerno representa un poder, puede ser un reino o un poder. Y recuerden que si vamos a prophecycode.com, tenemos ahí en la página cibernética donde podemos identificar los símbolos de la Biblia y su significado. Bueno, vamos a tener ahora la oportunidad de ofrenda. Vamos a hacer esto quizás 3 veces en semana. Para los grupos que están observando ahora, quizás ya habrán tenido una ofrenda en su grupo. Por favor, denos un momentito entonces para nosotros hacerlo localmente aquí. Si usted quisiera ayudar a los gastos de esta serie, hay estos sobres alrededor del lugar. Por favor, tómelo, y si usted desea un recibo, ponga su nombre allí. Si quiere hacer un nombre, puede ser entonces a Hechos Asombrosos, y vamos a distribuir esos fondos para cubrir los gastos. El Señor recuerda a un amador o un dador alegre. Vamos a pedir a los sugieres que pasen entonces, y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y bendiga este don. Y luego John va a cantar para gloria de Dios. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la oportunidad y la habilidad de expresar nuestro amor hacia ti. Tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo. Y Señor, queremos demostrar nuestro amor de manera pequeña en esta noche, en esta mañana. Por lo tanto, acepta nuestras ofrendas y que pueda ser de bendición para que otros encuentren el reino también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Agradecemos mucho a que John Lomacan pueda estar con nosotros en esta mañana, y él va a cantar una canción especial que se llama Amor me levantó. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His voice obeys. He, the Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me.
nothing else could help, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Gracias, John. Y Arlene, lo agradezco mucho. Nunca me canso de escuchar a John cantar. Bueno, estoy tan agradecido verles aquí en esta mañana. Y por favor, oren por mí mientras comparto con ustedes por varias razones. Yo estaré compartiendo aspectos de mi testimonio esta mañana que yo no he compartido antes, desde que salió el libro por primera vez. De hecho, debo comenzar diciendo, o ir a las presentaciones, aunque ustedes no lo crean, ese soy yo. Y desde que salió el libro en 1985-86, ha sido traducido en 10 idiomas. De hecho, hace 20 años atrás, ¿no? Mientras estuvimos escribiéndolo. Y siempre hay un riesgo cuando alguien comparte su testimonio que hace que un individuo quizás más alto o más grande que la vida, pero yo le pido al Señor que Él sea el que sea levantado en esta mañana y voy a compartir algunas cosas porque yo he cometido muchos errores, para que usted sepa que a pesar de nuestros errores Dios puede alcanzarnos y utilizarnos, pero también quiero ser bien real y no hacer cosas más grandes de lo que son. Recuerdo una muchacha se le preguntó en la escuela elemental para hacer un informe sobre Abraham Lincoln. Por lo tanto, cuando se levantó a leerlo delante de la clase, dijo que Abraham Lincoln nació en un lugar hace mucho tiempo atrás, en un lugar donde él mismo construyó por sus propias manos. Y a veces, cuando uno recuenta la historia, no es tan certero. Bueno, todo el mundo quiere felicidad, yo creo que es algo que nosotros compartimos, pero la manera en que la gente busca la felicidad cambia dramáticamente. Escucharon mencionar antes que me hace muchas cosquillas cuando miro esos periódicos que vemos en el supermercado. A veces me río en voz alta mientras estoy allí en fila. ¿Cuántos a veces miran por lo menos la portada cuando están comprando? Yo he visto algunos que realmente son tremendos. Yo espero que la gente no saque su información profética de esos porque cambia cada semana. Pero recuerdo uno que decía que Rudolph the Red-Nosed Reindeer lo encontraron en un congelador, ¿no?, de carnes. Uno que sí se quedó conmigo. Y quizás han visto aquella de ese niño que es la mitad de caimán, la mitad humano, ¿no? Yo creo que hay gente que realmente le entretiene eso. No quiero ser ridículo aquí, pero sí, una de las razones por las cuales son tan populares estos revistas en Norteamérica es porque tratan en sí en cuanto a la vida de los ricos y los famosos. Y la gente cree que a veces, si ellos pueden quizás experimentar esas vidas vicariamente, ellos creen la ilusión de que la felicidad viene de la fama y la fortuna. Es por eso que esos programas televisivos que hablan acerca de los ricos son muy populares. ¿Quién quiere casarse con un millonario? Quizás si yo fuese más lindo, más popular, más famoso. Es una ilusión. Yo fui criado con una perspectiva muy rara. Cuando mis padres eran gente muy... buscaban muchas cosas, ¿no? Fueron opuestos grandísimos. Yo no sé cómo ellos se atrajeron. De hecho, así fue con mis padres. Mi padre fue un bautista, mi madre fue judía de nacimiento, mi madre nació en la ciudad de Nueva York y mi papá nació en Oklahoma. Él era republicano de cuello rojo. Mi mamá era demócrata. Ellos eran completamente opuestos. Mucho duró el matrimonio. Duró 6 años y muchos se quedan atónitos en cuanto a eso. Mi madre estuvo en el mundo de la farándula y mi papá en el mundo de los negocios. El papá de mi papá murió cuando tenía 7 años. Dejó entonces... mi papá fue el mayor.
y él aprendió a trabajar fuertemente durante la depresión cuando era jovencito. Era muy, muy pobre. Y ellos guardaban los cuerdas y demás. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, mi papá entró como un piloto y estuvo un tiempo allá. Tiene muchas cosas interesantes que puede compartir. Después de la guerra, continuó trabajando con aviones. Él comenzó a comprar y venderlos y también los diseñó. De hecho, muchos de nosotros. ¿Han escuchado del Área 51? Mi tío Jim trabajó allí, es cierto. Él lo llevaban allá cada semana. Y él trabajó con SR-71 y el Stealth Plane. Y todos mis hermanos de mi papá, mis tíos, también trabajaron en algún momento en la aviación. Mi papá comenzó a comprar aviones hasta que trabajó con gente muy, muy famosa, Howard Hughes. Y papá no le gustaba caminar muy alto, ¿no? Él siempre se sintió muy humilde porque no tenía mucha educación, según él. Y él trató de evitar ser el centro de atención. Pero sí, tomamos algunas fotos de él. En algún momento él fue dueño de 2 aerolíneas. Y también tenía Aerial Air, Capital Air, parte también de Western Airlines. También el gobierno militar también arrendó aviones de parte de mi papá. Y cualquiera que quería arrendar un avión llamaban a mi papá y él llegó a ser muy, muy rico. Trabajó muy fuerte. Ahora mi papá, su primera esposa y su papá y su hijo murieron en un accidente de avión. Y luego se casó con mi mamá, que tenía 10 años menos que mi papá. Y fue una relación muy fuerte. Ellos se divorciaron cuando yo tenía 3 años y él se casó como 5 veces en su vida, sin contar aquellas relaciones ilícitas, y siempre estaba buscando la felicidad. Yo podía ver que la felicidad no provino del dinero. Cuando yo me crié con mi papá, él tenía una mansión en Miami Beach. De hecho, yo nací en Burbank, California, pero papá movió su negocio a Miami Beach y por años tenía una mansión en una isla, una de los Sunset Islands en la isla de Miami. Eso es uno de los aerolíneas que tenía, o aviones que tenía mi papá. Entonces compró 3 y luego vendió 2 para ganancia, ¿no? Tenía también un Rolls Royce, tenía un carro de carreras, teníamos sirvientes en nuestra casa y mi vida pasaba por cambios muy dramáticos porque vivía con mi mamá en Nueva York, que era muy diferente cuando vivía con mi papá en Miami Beach, y luego nos enviaban a vivir con mamá y papá o sus padres que vivían bastante pobre en California, y mi hermano y yo cambiábamos mucho y fueron muy radicales los cambios. De hecho, mamá y papá se casaron varias veces y nos enviaban mucho de aquí para allá. De hecho, este es papá, tiene más o menos 70 años que nos estuvo corriendo carros de carrera. Este es papá y su tercera esposa. Él se casó con Betty por 30 años. Fue la señorita Kentucky. Y todavía nos mantenemos en comunicación. Pero eso también se deshizo. Mi papá era muy difícil mantenerse con él casado, ¿no? Cuando esa relación se deshizo, también llegó a lo que es las noticias en Florida. De hecho, ¿alguien reconoce a este individuo? Él no está relacionado conmigo, ¿no? Solo para que ustedes lo supieran. Pero para comparar, ¿no? Cuando él se divorció de su esposa Ivana, porque hicieron un arreglo antes de matrimonio, ella recibió $14 millones. Cuando Betty se divorció de mi papá, ella solo recibió 17,5 millones. Uno de los más grandes de la historia de Florida. Mi papá tenía mucho dinero y el dinero no trajo felicidad. Esto aquí, la primera página del Miami Herald Business Section, todavía aún volando en alto, dice, a ver si puedo leer esto. A la edad de 71,
George Bachelor todavía no está listo para descender. Él corre uno de los negocios más exitosos de Miami, es piloto y pronto se casará con una esposa de 29 años. Y eso tiene que ver algo con el divorcio de Betty. A los 71 años, Bachelor va a cumplir 16. Cada miembro de mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, mis abuelos, todos habían estado sobre las noticias en algún momento u otro. Tengo una familia muy inusual. Es uno de los muy pocos fotos que tengo. Ese es mi hermano Falcón. Él tenía cystic fibrosis y luchó con su vida, con su salud a través de toda su vida. Sandy, su esposa, todavía vive en Florida. Mi papá se ve un poco cansado y su esposa de 29 años. Y eso fue interesante cuando eso ocurrió porque yo tengo una foto más. Eso yo creo que fue mi cumpleaños número 35, ¿no es cierto, amor? Y Karen estuvo ahí ese día. Es muy diferente porque cuando papá se casó con Marianne, la esposa número 4, yo perdí el conteo. No es algo raro porque ella es más joven. O sea, mi esposa es 6 años menor que yo, ¿no? Y yo no soy tan viejo, es que yo trabajé mucho con eso. Yo tuve que yo le dije, no, Karen no es tan mucho menos joven que yo, le dije yo a John. Bueno, es algo raro cuando él se casó con Marianne. Síganme, por favor. Mi papá tenía un cuñado que tenía 11 años. ¿Te puedes imaginar? Él tenía 71 y tenía un cuñado que tenía 11. ¿Quiere conocer mi cuñado? Mira. Y se pone más interesante aún. Su suegra era menor que yo. Yo sé, yo les diré algo muy raro, ¿sabe? Y luego fuimos a esta boda y luego rentaron una mansión muy grande en Miami Beach. O sea, habían helicópteros con los periodistas y un montón de limusinas entrando y todo el mundo saliendo de sus carros, saliendo como si fuesen realeza, ¿no? Y hace como 10 años atrás, ¿no es cierto, amor? Bueno, fue algo muy jocoso porque uno de mis amigos le dijo a mi hijo Daniel, cuando llegues a la... cuando llegues a la boda, dile a Marianne, Marianne, cuéntanos acerca de los tiempos de antes. Bueno, no le diga eso a Daniel, porque él hizo algo muy parecido a eso. Bueno, y Karen y yo fuimos a la esposa, a la boda, y nos sentíamos tan así, fuera de lugar, ¿no? Había tanto lujo que había allí, ¿no? Y el yate de mi papá estaba a la parte de atrás. De hecho, esta es una foto del yate de mi padre, se llama el Bachelor Party. Y esta es la parte de adentro, solo para que vean por dentro, no es algo muy bonito. Y durante lo que fue la ceremonia, sonó su alarma para que él tomase entonces su medicina del corazón, cuando se estaba casando con una muchacha de 29 años. De hecho, ella lo llevó a Roma, ella era italiana y tuvo arreglos para ver al Papa. De hecho, le costó como $2 millones. Y él tenía tanto dinero. Y yo viví con él. Y él vivió tan infeliz. Y le pregunté un día a papá, ¿tú eres feliz? Y él dijo, no, nadie es feliz, dijo él. Y yo dije, yo soy feliz. Y es después de convertirme en cristiano. Y le estuve hablando de cosas espirituales. Y cuando le visitamos, él siempre estaba tan tenso. Y Karen terapia, ella sabe de terapia física y ella pues le ayudaba de vez en cuando. Y dice Jesús, ¿qué tal si uno alcanza todo el mundo y pierde entonces su vida? De hecho, mi papá en cierta ocasión tuvo 2 o 3 carros muy caros, pero Jesús dijo, no hagáis tesoros en los cielos. Perdón, no hagáis tesoros aquí, donde el orín y la polilla corrompe, sino hazlo en el cielo. La felicidad no viene de las cosas de esta vida. Las memorias de mi padre, el 90% de las veces lo veía brevemente antes de ir al trabajo y siempre regresaba borracho y así se acostaba a dormir borracho.
¿qué tal de tener todo ese dinero si uno va a ser tan miserable? De hecho, mi mamá y mi papá fueron muy diferentes. Yo nací en California, pero cuando ellos se divorciaron, mamá se mudó para Nueva York. Y ella estaba en el mundo de la farándula. Ella fue muy talentosa y muy bonita. De hecho, quizás yo salí a mi padre entonces. Ella era autodidacta, no terminó la escuela superior, pero aprendió a tocar guitarra, piano, comenzó a escribir canciones para Elvis Presley. Algunos se acuerdan de ese nombre, Andrew Williams, Frank Sinatra, entre otros, Frankie Avalon. Ella escribía canciones para ellos en aquel entonces. Fue actriz y pequeñas cosas. De hecho, en la película de los 10 mandamientos, ella fue una de las esclavas. Y cuando lo vemos, mira, ahí está ahí está su abuela, y luego se pasa. Bueno, fue actriz, no muy exitosa, pero su éxito vino como una persona que criticaba a las películas, ¿no? Crítico de películas. Y ella fue presidente y fundadora de la Asociación de los Críticos de Películas en Los Ángeles. Y fue una posición muy poderosa porque cuando los críticos dicen que esta película no sirve, los productores pierden millones. Cuando dicen que es tremenda película, entonces ellos usualmente reciben más dinero. Y la gente siempre estaba enviando regalos y dándole cosas gratis para que pues ganar su favor. Y como mi hermano y yo crecíamos en Nueva York, muchas personas nos visitaban. No sabemos quiénes eran, pero porque cuando uno crece, realmente no nos interesábamos porque no era nada importante para nosotros. Así como le hace a otras personas, nos impresiona tanto. Cuando yo canto esta historia, la gente dice, Doug, pero tú estás quizás hablando de cosas que no son ciertas. Mira, aquí uno, por ejemplo, Muhammad Ali, Cassius Clay. ¿Te acuerdas de George Burns también? Esa es mi mamá. De hecho, son blanco y negro porque ella tenía un mural donde todos están hechos en blanco y negro. Esa es la única manera que yo los conseguí. Aquí está Sylvester Stallone. Tengo uno aquí. Y yo me acuerdo de esto. Yo estuve allí cuando se tomó esta foto. Esa es mamá y los 3 estuches, los 3 chiflados, ¿no? Y yo los conocí. Y todos tienen 70 años más o menos y aún bien jocosos. ¿Recuerdan de Owen and Martin? También los conocí. Warren Beatty también. ¿Quién tenemos aquí? Vamos a pasar rápidamente por ellos porque se explican ellos mismos. Ahí está Jimmy Stewart con mi mamá y con Bob Hope. Este es Natalie Wood. Alguna gente dice que se parecen un poco. Yo no creo que parecen. No creo que se parezca como Roger Moore, ¿no? Es uno de los James Bond. Aquí está Sally Fields. Y aquí está la gente con la cual ellas circundaban, ¿no? Clint Eastwood. Y mientras comparto mi testimonio y pasa el tiempo, la gente joven no va a saber quiénes son. Paul Newman, aquí está. Y tengo varios. Pensé que saqué algunos. Dustin Hoffman. Y entonces, mamá fue muy famosa. Conoció mucha gente famosa. Y mi hermano y yo cuando crecimos también lo conocimos. Una cosa que nos dimos cuenta es que la felicidad no tan solo venía del dinero, sino tampoco la fama traía felicidad, porque conociendo muchas de estas personas tenían dinero, eran muy populares, tenían buenos, también muy parecidos, ¿no? Pero se suicidaron, muchos eran miserables. Muchos destruyeron sus vidas con droga. Y no estoy diciendo que todos son así, muchos gente son muy buena, pero había mucha confusión, mucha miseria, mucho espiritismo en Hollywood. Y habla acerca de Dios y la Biblia y te tratan como si tú fueses anticuado. Y en aquel entonces, pues la nueva era muy popular con los amigos de mi mamá. Ahí entró en la astrología y todo lo demás. Pero cuando mi mamá murió, ningunos estuvieron allí, no vieron cámaras allí. Karen y yo estábamos allí con mi abuela y mi tía y fuimos los únicos. Aunque todo el mundo le conocía, cuando ella estaba en Good Morning America, ella murió sola. La felicidad no viene de la fama ni la fortuna. Ahora, como mencioné, yo creo que era cuando mi mamá era rubia, esta foto.
Y mi mamá y mi papá tuvieron 2 hombres. Después que mi hermano tuvo cystic fibrosis, decidieron no tener hijos, más hijos por razones de salud, ¿no? Mi hermano decía, la vida no es justa, yo soy tan inteligente y estoy enfermo y tú eres tan tonto y está tan saludable. Falcón, mi papá nos puso nombres de aviones. Me llamó Douglas después de la DC, ¿no? Yo podía encontrar su nombre, mi nombre en cualquier lugar, pero mi hermano fue llamado, o le pusieron el nombre de Falcón. De hecho, se llamó Falcon Bachelor y lo molestaba mucho. Ya él era pequeño a causa de su enfermedad y tenía el pelo bien rojo, bien rojo. Y no nos parecíamos, pero teníamos el mismo madre y padre. Yo tengo ojos azules, no tengo pelo, y él tenía pecas, ojos castaños, y éramos iguales, casi iguales, ¿no? En tamaño. Yo extraño a mi hermano, y él tuvo una vida muy difícil, y porque él era enfermo, a veces yo también tenía dificultades en mi vida, porque a veces los padres, entonces se desquitaban conmigo porque yo estaba saludable. Entonces él hacía algo malo y él me señalaba a mí y me pegaban a mí. Le decíamos el ángel pequeño. Bueno, nosotros nos criamos en Nueva York. Y de hecho, John y yo nos llevamos muy bien porque él también vino de Nueva York. Y cuando uno crece en Nueva York hay tantas cosas, ¿no? Yo me metí en muchos problemas, fui a distintas escuelas, solo completé formalmente 9º grado. Yo fui a 14 distintas escuelas hasta el 9º grado. Muchos de ellos fueron lugares donde debía quedarme. A veces nos enviaba también al campamento del verano, porque mi padre siempre quería hacer dinero y mi mamá siempre buscaba la fama. Y aparentemente mi hermano y yo estábamos siempre estorbando. De hecho, yo fui a una escuela católica, escuela militar, de hecho. La primera fue Black Fox Military Academy y Donald Trump entiendo que fue allí también. Y yo tenía 5 años. Ya te dabas cuenta que mi familia no quería que yo estuviese en la casa. Fui también a la escuela militar de Nueva York, de 11 a 13 años. Y fui a las escuelas judías, 2 escuelas católicas y varias escuelas públicas. De hecho, esa es otra foto de mí en una de las academias de Nueva York. Y yo me acuerdo, yo quizás estaba más feliz allí en la Academia Militar de Nueva York que en otras escuelas. Y es porque quizás yo había tenido, quizás es la primera vez que tuve disciplina en mi vida y aprendí algo, que uno no puede ser feliz sin autocontrol y disciplina. Ahora, para los que son padres y niños que están escuchando, yo fui a otra escuela. Cuando yo me metí en muchos problemas, fui a otra escuela cuando tenía 14 años, 15 años más o menos, que le decían Pine Hinge. De hecho, lo encontré en el internet y estamos de identificar a algunos de los colegas míos. Fue en Maine, una escuela experimental para niños que tenían dificultades adaptándose a lo que fue el sistema de educación normal. Bueno, entonces pensaban ellos que uno no tenía que entrar, o sea, uno podía hacer lo que sea, dejar que los niños hicieran lo que fueran y ellos aprendían por su cuenta. De hecho, y eran damas, o sea, niños y niñas viviendo juntos y no tenían reglas en sí. Nadie podía pelear, nadie podía usar drogas y nadie podía tener sexo. Y nadie, por supuesto, tomaba en cuenta esas reglas. Yo fui, fíjese bien, a la escuela más estricta en Norteamérica, la militar en Nueva York, y luego fui a la más liberal en América, la que no tenía estructura ninguna. ¿Y dónde piensan que yo tenía mayor felicidad? Bueno, muchas personas, muchos de los jóvenes, intentaron suicidio en esa escuela donde no había reglas ni estructura. Y yo creo que lo cerraron el año después de yo salir. De hecho, ¿saben qué? Yo fui a 3 escuelas que se quemaron y yo solo fui responsable por una de ellas, por supuesto. Bueno, yo era muy infeliz. Y yo llevo a decir que mi mamá y mi papá,
Mientras mamá era judía, no era muy religiosa, era muy celosa de ser judía, pero no creía en Dios. ¿Sabe? Tú puedes ser judío por nacimiento y no ser un judío religioso. Y mamá fue muy leal a su raza, pero no tenía tiempo para la cristiandad, especialmente era el enemigo. Ellos eran enemigos, ¿no? Y ellos nos decían, la única razón por la cual Jesús no se casó es que era posiblemente homosexual, y la Biblia era unas fábulas, etcétera, por el estilo. De hecho, yo odiaba la Biblia. Me criaron de pensar que el Nuevo Testamento era simplemente mucha propaganda antisemítica, antijudía. Y mi papá, mientras él fue criado bautista después de la Segunda Guerra Mundial, él se comenzó a pensar, bueno, si hay un Dios, ¿por qué permite tanta muerte? Y por lo tanto yo fui criado como un ateo. Es interesante que nos enviaban a escuelas religiosas porque pensaban que tenían mejores académicas. Y si los jóvenes son criados sin creer en Dios, no sé cómo pueden ser felices. Yo estoy convencido de que uno no puede ser feliz si uno no sabe de dónde ha venido, qué hace uno aquí, hacia dónde uno va. Y yo no tenía esas básicas. Y 6 o 7 años yo pensé, oye, nadie es feliz, la fama no trae felicidad, el dinero tampoco. ¿Y qué propósito tiene la vida? Yo creía en la evolución. Vive un poco y luego no muere y se convierte en fertilizante. No hay propósito en la vida. ¿Saben? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el suicidio entre los jóvenes hoy día, porque están enseñados que no hay propósito, que simplemente somos monos glorificados. Entonces la vida no tiene propósito, y tan pronto las cosas se ponen difíciles y los amigos comienzan a molestarlos, y entonces toman sus vidas y dicen, no sirve para nada. Yo comencé a pensar en el suicidio cuando yo tenía 7 años. De hecho, yo pensaba, ¿qué mejor manera sería para matarme? Y parte de eso tiene que ver con un hogar roto, ¿no? Los niños que pasan de aquí para allá entre mamá y papá y los abuelos y se sienten que no tienen lugar donde pertenecen, ¿no? Te digo, yo pensaba, oye, si yo me mato, mis padres entonces me harían caso. Y me acuerdo cuando vivía en Nueva York, yo subía a las azoteas, ¿no?, de esos edificios tan altos donde vivíamos en los proyectos. Y yo me paraba justo en la orilla y jugaba este juego donde a ver cuánto podía echarme hacia el frente hasta que casi caía, ¿no? Y yo no saben cuántas veces pensé en brincar. Termina todos mis problemas. Brinca, pensaba yo. La única razón por qué no lo hacía es porque yo pensaba, ¿qué tal si yo me brincaba y no moría? Yo escuchaba de gente que le pasaba cosas malas pero no moría. Y yo decía, no, yo no quiero solo herirme, yo quiero morir. Me acuerdo que nos separaron a mi hermano y yo por su enfermedad, lo enviaron a Miami, yo me quedé con mi mamá sola, y ella se pasaba todo el día en la calle, ¿no?, con sus fiestas y demás. Me sentí tan solo y yo dije, bueno, yo me voy a matar. Y yo sabía que mi mamá, tomaba medicinas para dormir, y yo fui y tomé una y vi una y dije, bueno, toma uno al anochecer. Dice, bueno, me tomé todas ellas, las puse en mis manos y vi que la botella decía Valium, pero allí no decían que era para dormir. Y yo tenía 13 años, yo no sabía que el Valium sí se podía matar uno con ellas. Quizás sean para mujeres y yo no me quiero enfermar, yo quería morir, ¿no? Por lo tanto no las tomé. Y dije, bueno, yo sí quería morir, ¿saben? La vida no vale la pena vivirla. Pero una de las cosas que me mantenía vivo era que yo tenía una curiosidad increíble. Si me mato hoy, decía yo, algo quizás tremendo pasaría mañana y me voy a perder, o lo voy a perder. Por lo tanto dije, bueno, vamos a mantener un día más. Y así cada día yo mantenía en mente que yo quería matarme. Pero mira, si tú estás pensando hacerlo, no lo hagas, porque algo mejor puede ocurrir el día de mañana. ¿Saben? Cuando me llaman diciendo, mira, estoy pensando en suicidio, es lo peor que puedes hacer, porque tú destruyes todas tus opciones. El suicidio lo que hace es que sella tus problemas para siempre, no evita sus problemas. Salomón dijo, es mejor un perro vivo que un león muerto. Mientras hay vida hay esperanza. Por lo tanto yo dejaba un día y otro día pasar sin cometer el suicidio.
Yo sé que muchas veces el Espíritu Santo me decía, tengo un plan para ti, no lo hagas. Y yo dije, bueno, ¿por qué morir haciendo algo enzorroso? Yo dije, bueno, vamos a morir así, con estilo, decía yo. Y, ¿saben? Yo vi un comercial en el televisor que me llevó a eso. Yo quiero vivir una vida muy emocionante. Y comencé a ser un niño muy rebelde. Tenía 12 o 13 años. Comencé a tomar, utilizando drogas. De hecho, puedo decir hasta este momento que me ayudaron mis padres un poquito. Recuerdo cuando yo tenía 13 años, mi mamá me dijo, Doug, yo sé que vas a llegar o entrar a esto de aquí a poco. Y para que lo hagas en la calle, es preferible que tú lo hicieras aquí en la casa donde no te metes en problemas. Por lo tanto, comenzó a fumar conmigo uno de sus asuntos de marihuana. Luego fue hashish. Y ya mamá nos compartía el alcohol cuando comíamos. Por lo tanto, podíamos tomar en casa. Y muchas personas en la farándula utilizaban drogas. Mamá no tan solo usaba LSD y hashish. Mucha gente de la farándula utilizan grandes cosas así. Y fue algo normal para mí con mi mamá, mi mamá, que podíamos observar el televisor, comer mantecado y también fumar marihuana. Falcon visitaba, mi hermano, desde Florida, y él se sentía como que no era parte de la familia, entonces él no podía fumar por sus pulmones, entonces mi mamá se lo hacía en lo que era, hacía galletas con marihuana. Y yo a veces se lo daba a los maestros sin que ellos se dieran cuenta. Entonces, cuando vivía con mi papá pensaba que esas cosas eran malas, pero él tomaba todo el día hasta dormirse. Y él tenía una barra en la casa completa. Y tenía los sirvientes que cada día siempre ponían más y más alcohol. Y yo me acuerdo haber vaciando los martines de mi papá y comiéndome las aceitunas. Y yo me acuerdo allá donde vivía con papá. Papá entonces trabajaba, Betty estaba haciendo compras y nosotros tomábamos mucho. Y mi papá nunca sabía porque los sirvientes siempre reemplazaba los tragos pensando que papá era el que se tomaba todo ese alcohol. Y me metía en muchos problemas. Salía de la cárcel una y otra vez. Y todo se debía a que yo estaba buscando atención. Y yo quería que mis amigos se gustaran de mí, o sea, me aceptaran. Buscaba lo que no tenía en la casa con mis amigos. Y no recibía atención por ser bueno, sino al ser malo. Y como ustedes se imaginan, yo era el que siempre, el payaso de la clase, ¿no? Y me metí también a los crímenes después de un tiempo. Y no porque necesitaba el dinero, sino me pasaba haciendo eso por la emoción, ¿no? Mis amigos me decían, que tú no te atreves a tirarte de este puente. Y yo lo hacía. Y luego comenzamos a entrar a las casas. De hecho, donde vivíamos allí con mi papá, esa isla, eran muchos millonarios que vivían allí. ¿Ha escuchado de Firestone Tires? Yo era amiguito de Amy Firestone, ¿no? Y mi esposa es más linda que ella, por eso que me casé con ella, por supuesto. ¿Ha escuchado de Hoover Vacuum Cleaners? Sandy Hoover, el muchacho, fue uno de nuestros amigos que vivía allí. Porque, claro, no todos jugábamos con él, porque él era raro. Él deseaba ser en su vida un chofer de autobuses. Él manejaba su bicicleta y cuando se detenía, él hacía... todo el mundo se baje. Siempre ha querido ser un chofer de autobuses. De hecho, lo último que supe, él estaba manejando limusinas y los buses. De hecho, los otros amigos que tenían esa isla, nos entrábamos a las casas, ¿sí? Robábamos, solo por disfrutar, ¿no? Por deleite. Y ellos pues me atrevían, ellos me decían, que tú no te atreves a entrar en esa casa, estando gente todavía en el día en esa casa, y yo lo hacía, solo por chiste, ¿no? Interesante, ¿no? Y yo pues quería que ellos me aceptaran y así yo lo hacía. ¿Saben? En esta
en esta isla había tanto crimen así de este asunto, y aquellas personas que de seguridad pensaban que los ladrones venían por barco, y veíamos cómo la seguridad trataban entonces de capturar supuestamente los ladrones, y eran los mismos jóvenes de los millonarios. Bueno, y para recortar la historia, he estado en la cárcel, en la prisión varias veces, me han disparado varias veces. Me fui de mi casa cuando tenía 13 años. He estado en las escuelas reformatorias brevemente. Una vez me arrestaron y no querían decirle quién yo era porque yo prefería quedarme en la cárcel en lugar de regresar a mi casa. La última vez que me fui de mi casa tenía 15 años. Y tomé PON hasta Boston. Mi padre me dijo, no sé qué hacer contigo. Comencé entonces, me convertí en ladrón por necesidad de dinero. Me robaba carros, televisores, y tenía otro trabajo que era un guardia de seguridad. Yo sé que es algo absurdo, pero es completamente cierto. Yo tenía 16 años, tenía una licencia que tenía 18 años. ¿Sí? Aquí estoy caminando allí, ¿no? Con un armamento, un arma y siendo supuestamente un guardia de seguridad. De hecho, yo fui guardia de seguridad durante la noche y robaba durante el día, porque si te ven caminando, sí, con un televisor durante el día, no van a sospechar, bueno, quizás se está moviendo, pensaban, o mudando. Y luego me encontré con un amigo que él conocía de mi trabajo del día, y él era religioso de estas religiones del Medio Oriente, y yo le dije, mira, tú me vas a entregar, Dios ve lo que tú estás haciendo, yo no te voy a tener que entregar, y tu karma, eso sí, te va a alcanzar. El karma dice que cuando lo que tú haces te va a regresar a ti, tarde o temprano. ¿Sí? Cuando lo que tú das, lo vas a regresar o lo vas a recibir de nuevo. Y yo le dije, no hay Dios, le dije, yo no te preocupes. Yo robé ese televisor y lo vendí después y nada me ocurrió, nada me va a ocurrir. Pero él dijo, tú verás. Poco después de esto, él me dijo, ¿qué me dijo esto? Yo me levanté en mi apartamento, mi puerta estaba abierta, mi radio no estaba y mi televisor tampoco estaba. Y yo llamé a la policía porque yo quería buscar a aquel que me llevó lo que era mío, supuestamente. Y comencé a observar y me di cuenta que no estaba haciendo bien. O sea, todo lo que yo hacía resultaba mal. Cuando yo robaba algo, usualmente era porque estaba borracho o en las drogas, lo escondía y cuando caía en sí, no me acordaba dónde estaba. Y a veces mis propios amigos me robaban y yo no sabía que eran ellos, ¿no? Y entonces, mire, yo robaba a veces un estéreo y después de arriesgar mi vida, cuando llegaba a la casa, estaba dañada. Y dice, oye, ¿qué es lo que pasa? De hecho, lo que a mí me convenció fue lo siguiente. Yo no dejé de robar así, de un cantazo, yo poco a poco lo hice, ¿no? Estuve en casa de alguien, yo robé una caja de mezcla de pancake, ¿no? Y era de esas integrales y la robé, porque aunque yo tomaba drogas y todo lo demás, yo era muy consciente de mi salud. Yo solo comía trigo completo, ¿no? Whole wheat, integral. Y robé esta caja de pancakes. Y sobre la caja decía 1.19. 1.19. ¿Sí? Ese mismo día, unos amigos pasaron por mi lugar. Yo tenía un Tang, bebida esa instantánea. Y mis amigos sentaron antes de que yo llegara y se lo tomaron todo. Y justo allí sobre la tapa decía 1.19. Y yo dije, oye, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Tiene que haber un Dios, dije yo. Y luego comencé a buscarlo. Y mientras estuve en Boston, exploré varias religiones. Primero, encendí el televisor y vi, oye, los protestantes están matando a los protestantes y los
perdón, los católicos están matando a los protestantes y los protestantes a los católicos en Irlanda. Y yo veía esas cosas en la televisión y decía, oye, pero son un chorro de hipócritas, decía yo. Y yo observaba a los teleevangelistas y decía, mira, ese es el peor que hay. Oye, ¿y ahora? Yo decía, ellos siempre están pidiendo por dinero. Y mírame ahora, siendo evangelista igual. ¿Qué cosas tiene la vida, no? Bueno, yo decía que todos eran hipócritas. Pero yo he aprendido que un cristiano no es uno que sigue cristianos, es uno que sigue a Cristo. Y la gente siempre te ha de defraudar, pero Jesús nunca lo hará. Entonces comencé a entrar entrar a las religiones más exóticas de la nueva era, el budismo. Mi mamá le hubiese gustado que yo permaneciese budista. Hinduismo, meditación trascendental. Me sentaba por la hora y tratar de ser uno con el Dios dentro de mí, y siempre pensando. Sería interesante, era interesante para mí el pensar que si una persona tenía que decirte, mira, tú eres Dios. Si fueses Dios, tú te hubieses dado cuenta, ¿no? Y pues yo buscaba el Dios dentro de mí, por lo tanto tenía mis tradiciones judías, pues yo entonces trataba de identificar la verdad, de alguna manera. Y el Señor sabía que yo estaba buscando. Entonces estuve entrando también en lo que aprendí en las escuelas católicas, con esta mezcolancia de otras religiones que aprendí. De hecho, estuve también tomando pon a través de todas partes de este país, ¿no? Desde Florida a Maine. Yo realmente estaba buscando a Dios. Y Dios sabía que yo estaba buscando la verdad. Y yo estaba confundido. Recuerdo que en una ocasión fui a Carolina del Sur con un amigo que se llama Jay Samuels, de Brooklyn, New York. Y estamos viviendo en las calles. Nos fuimos a una misión cristiana porque ofrecían comida cristiana. Pero antes de recibir tu comida tenías que escuchar que alguien predicara. Cierran entonces las puertas después que uno entra. Y entonces te predican y te testifican, y yo estoy tan avergonzados, ¿no? Éramos tan faltos éramos bien rudos, ¿no? Y a pesar de ser así, estos cristianos eran tan buenos con nosotros. Esto no puede ser real. Y luego nos daban esta comida tan buena, con bizcocho de manzana y demás. Y yo decía, oye, tan buenos que son, y nosotros tan malos que lo tratamos. Y luego también nos dimos cuenta que el Hare Krishna hacía lo mismo. Fuimos a la Hare Krishna, el templo en Santa Monica, California, y dijeron, tienen que ir a nuestro servicio antes de que ustedes coman con nosotros. Entonces entramos en su servicio, pero era 1 hora y media de brincoteo diciendo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama Rama Hare. 1 hora y media. Nunca se me olvidó porque lo hicieron por 1 hora y media. Y en un punto yo fui al baño porque dije, esto es algo hipnótico. Tenían un tambor haciendo tum, 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 tum. Y yo vi a toda esa gente en sus pajamas y quitándose su pelo, y dije, tiene que ser hipnotizados. Nadie más haría algo así. Y me fui al baño y esperé hasta que terminó la música. Y cuando regresé, y ahí estaba mi amigo como que entrado en eso. Y tuve que sacarlo de allí. Y de hecho, después que hicieron todo eso, nos dieron yogurt y pasas. Y yo sabía ese día que nunca podía hacer Hare Krishna después de ese día. Bueno, regresé a Boston. Y mientras estuve viviendo en las calles de Boston, yo tenía 2 trabajos. Y pues no robaba tanto, pero estaba trabajando como guardia de seguridad. Y estaban entonces en otra factoría que no era algo muy exótico, pero tenía mucho dinero, era bastante bueno en lo que vendía las drogas y el trabajo. Yo fui con mi papá muy emocionado, ¿no? Me gustaba el dinero. Y mi papá entonces vino a visitarme y dije, mira, vente, voy a comprarte comida, vente. Y él me dijo, sabes, Doug, tú estás botando tu vida, tú necesitas una educación. Y tengo un hermanastro que trabajó con mi papá y dijo, mira, Falcon, tu hermano está enfermo,
tú tienes que tener una educación si es que quieres trabajar conmigo algún día. Encontré esta escuela que es sobre un barco. Mira, hay mujeres, te haces 20 cosas, ¿no? Dale a la escuela una oportunidad. Y me lo suplicó. Y yo le dije, no. Y dije, bueno, finalmente sí está bien. Él estaba tan emocionado. Ese mismo día, él me llevó allí al aeropuerto, me consiguió un pasaporte en 2 horas. Y luego se fue conmigo a Milán, Italia. Y ahí estaba allí el barco. Y me dejó entonces con una sonrisa en su rostro. Y luego me di cuenta que me tomó de bobo. Esta escuela era actualmente una escuela exclusiva para los niños. De hecho, le decía los French School Abroad. De hecho, hicieron una película de una, titulada White Squall. Y esa escuela era muchachos y muchachas juntos. Era para los niños de los políticos y millonarios que estaban metidos en drogas. Una religión oculta. Era para sacarlos de su ambiente y supuestamente enderezarlos. Te quitaron tu pasaporte, si te vas de aquí, te van a arrestar y te asestaban, ¿no? Y nadie podrá hacer nada, te vas a quedar en la cárcel. De hecho, los tenían como que encarcelados. Y yo estaba tan enojado porque aquí estaba viviendo solo. Tenía mi dinero, mi propio trabajo y ahora soy un niño otra vez. Entonces me rebelé. De hecho, en la escuela militar, si tú hacías algo malo o no te portabas bien, te pegaban, pero aquí no te podían tocar, porque eran los hijos de los millonarios y demás. Y yo no me voy a la clase, me quedaba en mi cuarto. Y dijeron, muy bien, entonces tienes que sentarte en el piso durante la cena. Y yo, pues, hacía todo lo malo que podía. Me estaba enojado porque me engañaron. Nunca fui a water ski o scuba dive, como dijeron. De hecho, también enseñaban el ateísmo. Enseñaban películas de Darwin y eso me caía mal. Yo creía en Dios, porque ya yo vi muchas cosas en mi vida que me daban a entender que Dios sí existía. Pues estaba allí en mi cuarto mientras meditaba y no me daban comida luego. Y mis amistades me traían comida y demás. Y pues yo no participaba en nada, era una protesta, ¿no? Y bueno, el capitán me llevó y caminando me dijo, Bachelor, ¿qué tengo que hacer para que tú cooperes con nosotros? Y yo dije, él quiere negociar. Si tú me dejas ir para las Navidades a mi casa, yo me voy a portar bien de aquí a 2 semanas. Solo los estudiantes buenos le dejaban ir a su casa en Navidad. Y él estaba tan ansioso de llegar a mí, que tan pronto de que yo me fuera, que él llamó a mi papá y dijo, señor Bachelor, tenemos buenas noticias. Doug ha mejorado un montón y creo que estamos listos de dejarlos ir las Navidades para que llegue a su casa, ¿no? Y me porté bien esas 2 semanas antes de la Navidad y aprendí algo. Mientras estuvimos desde África a través del Mediterráneo, antes de la Navidad, hasta España, nos entramos a una tormenta muy severa. Y el barco, de hecho, este es el barco, ¿sí? El Tumas Schooner, aquí más o menos como 150 pies de largo tenía. Las olas tenían de 25 a 30 pies. El barco subía y bajaba por las olas. El agua estaba entrando. Dañó las mastas mayores. De hecho, era tan fuerte el viento que tú puedes gritarle a cualquiera que estaba de aquí a 5 pies y no te escuchaba. Todo el mundo enfermos. Aún el capitán dijo, mira, si te caes al agua, no podremos buscarte. ¿Sí? Prepárense entonces por cualquier cosa, sujétense bien, porque no podremos buscarlo. Vamos entonces a marcar el lugar y decirle a sus padres, mira, aquí fue que murió, pero prepárese, dijeron. Y, ¿sabes? Era bastante horrorizante. Si todo el mundo buscaba el centro del barco, porque si entrabas dentro del barco, se veía que todo había un
un desastre, todo el mundo enfermo, ¿no? Y devolviendo en todas partes, horrible. ¿Qué piensas tú que todos esos ateos comenzaron a hacer mientras pensaban que iban a morir? Ajá, comenzaron a clamar a Dios. Es interesante, nadie les dio lecciones, nadie estaba diciendo Hare Krishna ni Hare Krishna, tampoco. La gente estaba pidiéndole a Dios y haciéndole promesas, y yo quizás hice varias. ¿Y sabe lo que es interesante? Es que la gente sabe que está haciendo algo malo, lo sabe. Porque cuando están a punto de morir saben qué confesar. Y saben qué prometerle a Dios de que no lo van a hacer más adelante. ¿Sabe? El terror no es, el miedo no es la razón principal por qué uno debe servir a Dios. Quizás nos puede ayudar a llevarnos a entender que debemos servir a Dios, pero la mejor razón por qué debemos servir a Dios es por amor. Porque si sirves a Dios solo por miedo, al llegar al cielo, entonces vas a perder tu motivo. Bueno, terminando la tormenta, todo el mundo olvidó sus promesas y sus oraciones, incluyéndome a mí. Tan pronto yo me senté o entré al aeropuerto, al avión, les dije, nunca me verán más. Y así fue. Me compré un paquete de cigarrillos, cerveza y olvídese. Cuando yo regresé, mi papá entonces nos llevó unas vacaciones pensando que yo hice tan bueno y mejoré tanto. Yo entonces, cuando fuimos a las vacaciones, le vendí todo a mi hermano y luego me fui hacia California tomando pon. Y entonces, cuando tenía 15 o 16 años, más o menos, yo encontré esta cueva y quise mudarme allí. De hecho, yo desde que salí de Miami, fui hacia California, y sabe, eso es un tiempo muy largo. Me fui, era tiempo de Navidad, vestido con ropa de Florida. Entonces llegué hasta Virginia, me emborraché y perdí todo lo que tenía. De hecho, de todas las drogas que yo he utilizado, cocaína, marihuana, hash, todo lo que había, ¿sabe? Más de mis amigos murieron del alcohol que de todas las otras drogas combinadas. Y saben, me preocupa que hay ciertos cristianos que piensan que uno puede tomar licor de vez en cuando y eso está bien. Bueno, yo salí entonces sin nada, porque lo había perdido todo por estar tomando. Camino entonces allá a California. Estuve en Oklahoma, frío, era un invierno. No tenía ropa de invierno. Me acuerdo cada vez que un tro pasaba, yo contaba hasta 3 y luego daba vuelta porque el viento del tro, del tro, pues pasaba y me congelaba. De hecho, estaba miserable yo. Y sabe, yo era una persona muy fea, muy mala. Cuando yo robaba carros, yo robé este carro, pocas semanas después regresé para robar el mismo carro. Y había una nota en el guía, ¿no? Y leí esa nota que me dijeron, por favor, no robes mi carro. Yo soy un pastor y cada vez que me roban el carro, me cuesta muchísimo el sacarlo de donde me lo ponen. Y me reí, porque lo robé otra vez. Me reí de la nota y lo dejé en Nueva York. Estaba en Boston y lo llevé hasta Nueva York. Saben, yo robé una bicicleta de un amigo mío. Se la robé a un amigo y se la vendí a otro amigo. Se la robé a ese amigo y se lo vendí a otro amigo. Yo cuando digo que era malo, yo era bien malo, ¿sabe? Muy egoísta. Porque yo pensé que nadie le interesaba mi vida y yo pues decidí tampoco interesarme por la vida de nadie. No me importaba la gente. Mientras estaba allí en ese lugar frío, en la autopista, y le pedí 4 cosas porque me estaba casi muriendo del frío. Yo ni sabía orar. Pero me acuerdo que mis padres judíos me enseñaron una oración judía y comenzaba a hablar en judío, ¿no? En hebreo. Pero oré de mi corazón, le dije, Señor, yo sé que tú estás allí, yo sé que soy una persona bien fea, perdóname, yo necesitaba el perdón. ¿Me pudieras ayudar? Señor, por favor, concédeme 4 cosas. Necesito un pon para llegar hasta California, 2,000 millas de donde estoy. Por favor, consígueme comida, tengo hambre. Por favor, necesito dinero, no tengo dinero. Y lo cuarto es, por favor, que me dé pon con alguien normal, porque cada vez que me daban pon era gente loca.
Yo me daba pon gente una vez, estaba tomando el muchacho y me dijo, mira, yo puedo manejar sin mis luces, y apagaba entonces las luces. Y con algunos muchachos de la escuela, del colegio, me dieron pon, okay, y estaban fumando marihuana, tanto era que perdieron la vista y cruzaron la otra vía para llegar hasta la vía contraria. Y sabe, mira, es mucho más peligroso pedir pon que a veces recoger a aquellos que piden pon. Le dije, Señor, por favor, dame pon con alguien normal. Tan pronto dejé de orar. Llevaba 8 horas allí. Después de orar, un vehículo se detuvo y él me dio pon justo hasta la puerta de donde yo iba a ir a California. Me dio comida todo el camino y yo no se lo pedí. Me dio $40 cuando me dejó allí y no se los pedí. Yo también les debo decirles que no le pedí que me predicara, y también me predicó desde Oklahoma hasta Palm Springs, California. Este es un cristiano recién convertido, ¿no? Y él me estaba predicando y compartiendo la Biblia conmigo, y este muchacho realmente era muy agresivo, compartiendo su fe, y yo tuve que escucharlo, ¿sabes? Sí, o tenía que escuchar o salirme de allí, pero sí, aprendí algo. Yo hago eso, y yo creo que es una manera muy buena de compartir tu fe. Si tú no tienes miedo de darle pon a la gente, dale pon. Y espera que vas como a 60 millas por hora y luego comienzas a dar la presentación del Evangelio. Entonces uno acelera y lo mira. Y dice, ahora, ¿te gustaría aceptar a Jesús? Y no mire la calle. Y muchas personas han encontrado al Señor en mi carro, de esa manera. ¿Saben? Es cierto que yo sí le doy pon a muchos de los que piden pon. Bueno, yo tuve que escuchar a este muchacho, pero yo creía que la Biblia era un cuento de hadas. De Adán y Eva, de Noé y mi mamá, y las escuelas me decían que eso no era cierto. Por lo tanto, me mudé a las montañas dentro de una cueva allá sobre Palm Springs, California. Mi hermano me fue a visitar una vez y tomó estas fotos, y viví 1 año y medio como un ermitaño. Y sabe, era bien lejos del pueblo. Esta montaña tenía que subirla, que tenía más o menos 45,000 pies de alto, y era bien difícil llegar de aquí para allá, y muchas personas murieron allí mientras estaban escalando la montaña. Una de las montañas más altas en California, y viví en esta cueva, y era muy linda la cueva, de hecho, comparado con otras cuevas. Justo a la cueva yo tenía un manantial que corría por allí, y mi cueva era muy, muy limpia, porque yo fui a la escuela militar, yo siempre tenía las cosas en su lugar. Pregúntale a Karen, yo soy un fanático así. Yo sabía que ella iba a decir amén en ese, ¿no? Y de hecho, yo hago la cama de mi hotel antes de irme del hotel. Enemigos por mí, ¿no? Hubo también ese era mi gato. Yo le puse extranjero o forastero porque él apareció por ahí del nada. Y él se acercaba cerca. Cuando hacía frío, él me tocaba la nariz hasta que yo abriera mi sleeping bag, y él entonces se acomodaba en mis pies. ¿Sí? Bueno, yo tuve muchas experiencias que no puedo compartir, pero el milagro es que mientras yo estuve viviendo allí, alguien había dejado una Biblia en esa cueva. Y alguien me preguntó en una cierta ocasión, ¿no fueron los gedeones? ¿Sabes? Pues los gedeones lo ponen en todos los hoteles y ahora están entrando a todas las cuevas para dejar las Biblias. No, una Biblia normal de Reina Valera, King James. Y yo bajaba de vez en cuando al pueblo, ¿no? Y yo pues compraba mi comida o pedía dinero o iba a los zafacones a buscar comida. Y debo decirles que eventualmente mi padre supo cómo yo estaba viviendo, buscando en los zafacones y demás. Y cuando él supo eso, ¿cómo piensan ustedes que lo hice sentir? Yo quebré su corazón. Tú tienes un Padre Celestial. Y él le rompe su corazón cada vez que nosotros vamos a la basura de este mundo buscando felicidad, porque nunca hemos de ser satisfechos. Y mientras comencé a leer la Biblia, finalmente la recogí. No entendí todo lo que leía. Cuando leí el Antiguo Testamento, no entendía mucho. Entré a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y como le dije, no entendía mucho, pero encontré una versión de una Biblia más sencilla. Y 2 cosas entendí entonces.
primero yo era un gran pecador y que Jesús era un gran salvador. Y también me fue claro que Dios tenía un plan para mi vida. Y yo entonces me arrodillé allí en la cueva y yo dije, Señor, yo soy un cero, yo estoy aquí en las montañas. Y le dije que yo no me ponía ropa, así sin ropa en las montañas. El pelo largo, una barba, buscando en la basura, tomando, fumando, usando drogas, viviendo inmoralmente. Y le pide al Señor, ¿me puedes perdonar por mis pecados y darme un propósito en mi vida? Yo era un cero grandísimo y sabe que Dios entró en mi vida. No me transformó de un cantazo, Él comenzó a transformarme poco a poco. Él comenzó a hacer milagros que me dieron cuenta que sí era real. Me acuerdo en cierta ocasión, de hecho ese soy yo con mi gato. En cierta ocasión estuve allí y estaba leyendo la Biblia y dije, bueno, yo quiero compartir el Evangelio con otras personas, pero yo no sé cómo va a ocurrir porque nadie me va a conocer aquí en esta cueva. Y dije, Señor, me gustaría ser testigo para ti, pero no sé cómo lo voy a hacer porque vivo aquí en esta cueva solo. Y pasaban días y días sin ver un humano, o sea, sin teléfono, sin televisor. Y terminando esa oración, bajé entonces al pueblo, hablé con mi mamá en Beverly Hills y ella me dijo, Doug, te voy a ir a ver. Y yo dije, que NBC van a ir con un helicóptero y queremos entrevistarte. Están haciendo una historia nacional de este hijo de un millonario que estaba en una cueva. Y fueron con un helicóptero y me entrevistaron para las noticias. Y estuve 3 veces en la escuela ese día, perdón, en la televisión ese día, porque tengo un amigo que estaba en la cárcel y él lo vio 3 veces ese día. Mientras estaba yo en la cadena nacional, me preguntaban por qué vives así y yo comencé entonces a compartir mi testimonio y cómo la felicidad no proviene del dinero. Y aquí le acabo de pedir a Dios una oportunidad para testificar y Dios entonces me puso en televisión. Tremendo. Ahora, pídele a Dios y Dios hará, créemelo. En el tiempo que pasó, mucho ha ocurrido, ¿no? De aquí a allá. Mi familia y yo hemos estado allá. Yo no sé qué tiempo hace de eso. Aquí mi familia con mi esposa y mis hijos y yo fuimos allá. Y mi cueva quedaba al otro lado de ese lugarcito. Muchas personas piensan que los cristianos no pueden tener, no pueden divertirse, no, porque no se puede usar drogas, ni tomar, ni hacer nada de eso. ¿Sabes? Yo tengo tanta felicidad ahora, nada como antes. De hecho, aquellos jóvenes que piensan que no es algo divertido ser cristiano, trate de mantenerse conmigo. Pregúntale a John, él ha estado allí en nuestra casa, y fuimos skydiving, eso fue tremendo. Eso se ve algo divertido, ¿no es cierto? Y fuimos hang gliding, nos tiramos también de aviones, tenemos kayaks. O sea, nos encanta disfrutar de la vida. Y disfrutamos más ahora que antes cuando no estaba con Cristo y estaba en el mundo y en las drogas. De hecho, ahí está, mira. Ahí está Angie, esta esposa de John. Y ese es mi hijo Micah. Y ese es John y yo volando. Y se fijan, estamos atendiendo mucho a los instrumentos. También trabajamos con equipo pesado. A mí me gusta trabajar con mis manos. Hace varios años yo subí a la cueva con Micah, mi primer hijo, y cuando tenía 7 años. Y fuimos a visitar y él estaba nadándose allí. Estaba muy, muy frío el agua. Y regresé con una Biblia. Y yo quería dejar una Biblia en esa cueva, porque así fue que eso cambió mi vida. Y nunca olvidaré esa experiencia. Fue realmente una experiencia muy linda. Él tenía 7 años, interesante como él llegó, porque es tremendo el escalar esas montañas del desierto. En el 2001, Karen y yo estamos haciendo reuniones allá en las Filipinas y recibimos noticias de que nuestro hijo murió en un accidente de construcción. Y sabes, fue una de las cosas más difíciles que me ha pasado, que nosotros pasamos, pero me ayudó a darme cuenta de manera especial cómo nuestro Padre Celestial nos ama. Porque perdiendo nuestro primer hijo así, crea un vacío tan grande en su vida y uno lo piensa cada día y duele cada día. Uno nunca deja de pensar en eso, nunca uno se repone de eso completamente. Y uno piensa que Dios amó tanto al mundo que Él dio a su hijo porque quiso, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y saben,
En los años que han pasado, estuve presente cuando mi hermano murió. Él me pidió que orara por él antes de morir. Cuando Karen y yo regresamos de reuniones en Rusia, mi mamá estuvo en una coma, murió de cáncer. Pocos años más tarde, en el 2003, 2002, mi papá murió y hemos perdido todas las familiares inmediatas. Se dan cuenta que yo soy el más malo de todos, ¿no? Ahí están mis hermanos, mi mamá y mi papá y yo. Cuando mi papá murió, yo lo fui a visitar. No nos dejaron decir adiós. No nos dejaron entrar. Una muchacha estaba listo para casarse con él mientras él estaba en el hospital. Y ellos tenían miedo de que nosotros nos diéramos cuenta. Y por eso es que no nos dejaron entrar. Porque no creen que nosotros interfiriéramos en la boda. Él murió 2 semanas después de que ella se casara con él, de cáncer. Y hubo un bochinche en cuanto al asunto del dinero de mi dinero. Yo no he recibido ni un centavo de eso. Yo podía haberme entrado en todo eso, pero el Señor dijo, Doug, yo te he llamado a predicar el Evangelio. Y sigo acordándome esa escritura que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? La felicidad verdadera proviene de Jesús. Y me gustaría invitarle a John que por favor cante esto. Y queremos cantar esto mientras terminamos. Prefiero a mi Cristo. Amigo, ¿quieres tú tener a Jesús? Señor, ayúdanos a tomar esa decisión, a poner a Jesús primero en nuestra vida, el aceptarnos como nuestro Salvador, sabiendo que Él tiene un gran plan para cada uno de nosotros. Y algunos, si está observando y no ha tomado esa decisión, que puedan venir a Jesús tal como están. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hemos tenido que correr para el cierre porque terminábamos y el tiempo había pasado, pero quiero tener una oración especial por los que están aquí. Si hay alguien aquí que el Espíritu Santo ha tocado su corazón, quizás has pensado que la felicidad viene a través de la fama o la fortuna. Yo espero que hayas aprendido en esta mañana que de la única manera de ser feliz es conocer y saber que tu nombre está en el libro de la vida, que Cristo te ha perdonado tus pecados y Él tiene un plan para ti.
This is ACN. Cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten millions, while others wonder how to avoid the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, The Richest Caveman. Bienvenidos a uno de las reuniones más del Código Profético. Soy John Lowe McKean. Estoy muy emocionado de que usted ha tomado tiempo para estar con nosotros y recibir la bendición que Dios ha tenido para usted. En esta mañana hay un testimonio tremendo que ha de levantar sus sentidos al poder de Dios para cambiar vidas, mientras el pastor Batchelor comparte su vida con nosotros, titulado El Cavernícola Más Rico del Mundo. Invita a sus amigos, si aún no han llegado, llámenlos y díganle, mire, usted no puede perderse esto. Nos emocionamos anoche y le dijimos un tópico muy diferente. Déjame decirle que esta noche hablaremos acerca de el engaño más grande de la historia. Es importante el tópico de esta noche. Y mañana en la noche será entonces el anticristo. Y el martes será el tópico de la marca de la bestia. De donde quiera que estén, le damos la bienvenida y le decimos que Dios tiene una bendición muy grande para usted en este día. Le vamos a invitar ahora entonces que se pongan en pie mientras cantemos nuestro himno tema, Cristo llegará a tiempo. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Up Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. And as you're being seated at your local sites, greet your neighbor and then you También may be salúdese allá seated. donde quiera que esté y pueden sentarse. Amigos, antes de introducir al pastor Batchelor, yo quiero hacer algo que se me olvidó hacer, que es importantísimo. Me gustaría que oráramos antes de comenzar.